Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos como siempre a este canal de YouTube, donde en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de una pieza del artista John Cage, el artista musical John Cage, que compuso y se interpretó por primera vez en el año 1952. Ya veréis que es una pieza un tanto extraña, distinta, diferente y que lleva a la reflexión acerca de cuestiones que hasta ahora o hasta este momento quizás no nos habíamos planteado dentro del punto de vista musical. O si queréis, también dentro del punto de vista performativo, porque yo creo que tiene los dos ámbitos, o podemos aunar los dos ámbitos en uno solo. Bien, para ello tenemos dos libros en los cuales, o dos libros con los cuales yo creo que me he inspirado a la hora de escribir este guión que vamos a desarrollar a lo largo del día de hoy. Y los dos libros son, el primero es Arte y Performance de Pedro Alberto Cruz, que yo creo que es un libro referencial en todo lo que tiene que ver con el estudio de la performance a lo largo del siglo XX y XXI y que tiene un apartado importante dedicado a un college americano que es el Black Mountain College, donde participaba John Cage, y también concretamente hablando de la pieza 433, que es la que vamos a comentar en el día de hoy. Y el segundo libro, pues es un libro que hemos tratado ya en uno de los vídeos sobre minimalismo, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque, bueno, pues está en el canal desde hace poco tiempo, desde hace un par de semanas, es un libro de Kyle Chaika y se llama Vivir con el minimalismo. ¿Vale? Os dejo por aquí las portadas de los libros para que podáis verlos y posiblemente los enlaces también los tenéis en la parte inferior, en la descripción del vídeo. Bien, vamos a comenzar entonces y nos vamos a centrar en el año 1967, en esa época en la cual está surgiendo el minimalismo, ¿no? Este movimiento que yo creo que rompe un poco las barreras de lo que significa la historia del arte o el arte en sí hasta ese momento, es decir, a lo largo de la década de los 60, con un cambio de paradigma, yo creo, importante en todo lo que significa lo artístico o la percepción de lo artístico. En esa época, en el año 67, en la crítica neoyorquina, se escribió un ensayo en el que se argumentaba que el silencio, sabéis, se había convertido en un mecanismo para amoldarse a la cultura. Es decir, digamos que había como diferentes estudios que hablaban acerca del silencio y de la importancia o la trascendencia que tenía el silencio para la vida de las personas. Mirad, escribía lo siguiente Susan Sontag. Decía, pero en un mundo superpoblado, interconectado, mediante la comunicación electrónica global y los aviones de retropropulsión a un ritmo tan rápido y violento, que una persona orgánicamente sana no puede asimilarlos sin sufrir una conmoción. La gente también experimenta rechazo frente a cualquier proliferación adicional del lenguaje y de las imágenes. Este era el texto que, como os digo, escribió Susan Sontag. A medida que decae el prestigio del lenguaje, decía ella, aumenta el prestigio del silencio, que yo creo que quizás son frases o alguna de ellas o textos para poder reflexionar acerca de ellos. Mirad, Jean-Michel Delacomte decía lo siguiente acerca del silencio. En el silencio hay siempre algo inesperado. Hay una belleza que sorprende. Hay una tonalidad que paladeamos con gran sutileza. Hay un reposo del sabor exquisito. Sin que pueda darse nunca por hecho, aparece como movido por una fuerza interior. El sonido se sedimenta y surge como un paso ágil y delicado. Fijaros qué definición, digamos, tan bella de lo que significa la palabra silencio, lo que entendemos por el silencio, ¿no? Lo cierto es que quizás nosotros pudiéramos o podríamos rastrear
una esencia del silencio en la representación o en las representaciones que se hacía en pintura de las vanitas, principalmente, es decir, de la naturaleza muerta. Porque digamos que estas vanitas lo que hacen es que representan una ontología de la nada. Es decir, que debe buscarse el silencio y buscamos el silencio en esas cosas, o en esos objetos que ya no tienen vida. Me refiero a las cosas, no a los objetos, ¿no? Y que invitan al espectador además a una suspensión, a una paralización de las actividades cotidianas y a la contemplación del final de la existencia, es decir, a la anticipación de la muerte. Es decir, aquí veis cómo unimos varias cosas, ¿no? La vanitas, bueno, la idea de lo cotidiano también, y la idea de lo mortal o lo temporal que tiene la muerte en sí. Bien, entonces, los artistas en esta época, digamos en los años 60, en muchos casos, se volcaron hacia adentro, enfrentándose a este fracaso, a veces a través de lo narrativo o bien de lo inexpresivo. Algunos artistas persiguieron hasta este punto ese horizonte y en el silencio encontraron un repliegue constante que acabó por abandonar por completo la producción artística entre estos autores. Pues quizás podríamos citar, por ejemplo, a Marcel Duchamp, ¿no? O al poeta Arthur Rimbaud. Bien, el minimalismo era entonces una forma de experimento más, una manera más de experimentar, digamos, uno de los, no sé, digamos, diferentes canales que surgen para el arte dentro de los años 60, ¿no? Un experimento que no tenía que ver solamente con el arte, sino con la vida en general y con cómo influía, ¿no? El arte en la vida cotidiana de las personas. El silencio, entonces, era parte de una estética minimalista para el maltrecho siglo XX o si queréis también podríamos aplicarlo al maltrecho siglo XXI, donde, bueno, pues disfrutamos bastante poco del silencio, ¿no? Esto nos brinda, si queréis, la oportunidad de encontrar de esta manera una forma diferente de prestar atención al mundo, de reflexionar sobre algo que no hacemos habitualmente. Bien, entonces, el día 29 de agosto de 1952, David Tudor, que era un joven pianista que se había hecho famoso por interpretar piezas de vanguardia, estaba sentado, apareció en el escenario para sentarse al piano en un granero que se encontraba en mitad de los bosques al norte del estado de Nueva York. Ante él se hallaba expectante pues una audiencia silenciosa. Se trataba de un concierto benéfico con entradas que costaban $1 más impuestos, organizado por el compositor John Cage. Llegó entonces el turno de la penúltima pieza de la noche, que era una pieza del propio John Cage y que estaba dedicada a Irwin Kremen, un antiguo estudiante, como os he dicho antes, de el Black Mountain College, una universidad dedicada principalmente a la vanguardia y a la experimentación. David Tudor abrió la tapa del piano para dejar al descubierto las teclas. Hubo un momento de silencio, ¿no? Expectante, si queréis, porque los espectadores sentían la curiosidad por saber qué es lo que sucedería, es decir, qué pasaría en el instante posterior. Pero el artista, es decir, el intérprete, nunca tocó nada, o sea, no tocó nada. En lugar de ello, lo que hizo Tudor es descansar las manos en el regazo, es decir, encima de los muslos, de las piernas, como si estuviese esperando pues que sucediera algo, ¿no? Como cuando a veces estás esperando que suceda cualquier cosa, ¿no? Como yo qué sé, pues esperando el autobús que llega en una parada, por poneros un ejemplo, ¿no? Pero los ojos de David Tudor seguían atentamente los compases escritos en la partitura que tenía delante, unos compases que constaban de una serie de pentagramas que estaban completamente vacíos. De vez en cuando levantaba una mano para dar la vuelta a una de esas páginas en blanco.
Después de 30 segundos de silencio, lo que hizo fue cerrar la tapa del instrumento, luego la volvió a abrir de nuevo, volvió a no tocar nada durante otros 2 minutos y 23 segundos, repitió el gesto, esperó de nuevo durante 1 minuto 40 segundos para cerrar la tapa con un ruido hueco. La interpretación, en 3 movimientos, como habíamos visto, había terminado sin que llegase a sonar una sola nota, ¿no? Es decir, lo que acababa de tocar David Tudor delante de este público, supongo que bastante expectante, o si queréis sorprendido por lo que estaba sucediendo, es que no tocó. O sea, él iba a tocar, pero no tocó nada, ¿no? Y lo que hizo fue eso, tocar una pieza o interpretar, si queréis, una pieza que se llamaba 4:33 de John Cage, cuyo título lo que hace es que nos indica la duración total de los movimientos que tenía esta pieza. La pieza de John Cage presentaba entonces el silencio, si queréis, como algo radical y como algo revolucionario. O sea, no se suponía que el silencio debía protegerte, ¿no? O yo qué sé, o copiarte, si queréis. Lo único que hacía es que parece que estaba defraudando las expectativas y desafiando al mismo tiempo las expectativas que el público que allí acudió tenía, ¿no? Dentro de su contexto era imposible ignorar el silencio en la pieza 4:33. Bien, pero hablamos del silencio, aunque esto realmente no significaba que no hubiera ningún sonido. Y es que, seguido a aquella noche, durante el primer movimiento, se levantó viento, ¿sabéis? Y este viento sopló entre los árboles, recordad que estaba en una cabaña ahí, una especie de cabaña de madera, ¿no? Haciendo susurrar las ramas de los árboles que estaban cubiertas con hojas. Luego, en el segundo movimiento, comenzó a lloviznar. Entonces había unas notas que repiquetearon en el tejado de madera de ese granero, añadiendo, si queréis, un elemento de percusión a la experiencia que los espectadores estaban teniendo. También durante el tercer movimiento, parte del público se dio cuenta de que al final no iba a pasar nada. Entonces los invitados lo que hicieron fue que empezaron a conversar, si queréis a cuchichear, o a armar ruido al marcharse en señal de protesta, creando un murmullo bastante agresivo. Algo parecido sucedió también con alguno de los representantes letristas, concretamente con Guy Debord, cuando, vamos, todavía estaba en el letrismo y no en el situacionismo, ¿vale? Y que, pues eso, en un estreno de una película, ¿vale? De una película, pues había partes en blanco, había momentos de silencio también, pues hablaban durante 1 minuto y medio y después la pantalla se iba a negro, y bueno, pues unas protestas del público bastante grandes. Entonces a mí me ha recordado porque estamos en una época muy parecida, o sea, estamos en un momento prácticamente igual o similar en fecha a este desafío letrista de Guy Debord, si queréis, o a este desafío sonoro, vamos a llamarlo, o no sonoro de la pieza de John Cage, ¿no? Entonces, esta velada, que como hemos dicho tuvo lugar en el norte del estado de Nueva York, resultó crucial para demostrar que no era preciso componer o controlar para que esto pudiese ser apreciado como arte. John Cage defendía una expansión, es decir, no una eliminación. La música era simplemente una actividad que producía sonidos, ¿no? Sonidos que podían ser de todo tipo, nada más y nada menos. Quizás los sonidos los identificamos con notas musicales o los podemos identificar pues, con estas cosas que hemos dicho, el viento, la lluvia, los carraspeos, las toses de las personas o cualquier otra cosa, ¿no? Fijaros, John Cage escribió lo siguiente: el silencio no existe, porque siempre hay algún sonido.
Sí, o sea, vosotros pensarlo realmente, ¿no? Y yo creo que esto es cierto. O sea, jamás estamos en un silencio absoluto, incluso dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Lo que importa es cómo lo interpretamos o cómo interpretamos esos sonidos que llegan a nosotros. Más que una ausencia de sonido, en la pieza 433 versaba en torno a la ausencia de juicio. John Cage buscaba un estado de aceptación en el que fuese capaz de enfrentarnos a cualquier sonido con ecuanimidad. Mi intérprete, decía John Cage, es decir, David Tudor, ¿vale? Tiene la misión de capturar la atención del público. O sea, la misión no es la de interpretar una pieza, porque en realidad sabemos que no tocó nada, ¿no? Es decir, no es que esté actuando, sino que la idea de que esa persona salga ahí, se coloque delante del piano y levante la tapa, es captar la atención del público. Tan solo, decía John Cage, esto define un lugar, es decir, un punto en el que focalizar el interés del público. Tudor lo que hace es que aguanta, está aguantando allí en silencio, y lo que aguanta también es la reacción que tiene el público. Este, es decir, el público a su vez, se concentra, en primer lugar, en el cuerpo sentado delante del piano, teniendo una expectativa, y la expectativa es que esa persona actúe, haga algo, pero ya sabemos que no es así, o sea, que no sucedió de esta manera, ¿no? El espacio entonces generado entre la pequeña audiencia queda definido entonces por un periodo de espera, en el que se da forma a la auténtica razón de ser de la música de Cage, es decir, la acción de escuchar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Pues esta sería una de las preguntas que nosotros quizás deberíamos resolver. Bien, entonces, para llegar a esta conclusión, o bien a esta pieza, decimos, de John Cage, o esta pieza que resume algunos de los episodios más destacables que suceden en la vida de este autor, ¿vale? Muchos de ellos, como os he dicho antes, que han sido vividos en esta universidad, Black Mountain College, un college pequeñito, pero bueno, donde se experimentaba o se trabajaba con la vanguardia, ¿vale? Pues allí también es donde tienen lugar o se dan otros resultados en la interacción de otros artistas que frecuentaban esta universidad y que, bueno, pues comentan entre ellos, hablan entre ellos o realizan este tipo de acciones entre ellos, ¿no? Resulta determinante en este aspecto el acercamiento del autor, es decir, de John Cage, a la filosofía oriental, que rechaza, sabéis, valores de la civilización occidental, como por ejemplo la exaltación de la originalidad y la autoexpresión, sintiéndose atraído por el azar. Y el azar es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo en muchas de las manifestaciones artísticas de los años 60. Es decir, lo que le atraía a John Cage del pensamiento oriental era la asunción del goce de la vida en el presente, es decir, mientras todavía estamos en la Tierra, es decir, mientras todavía estamos vivos. En su batalla contra el ego, que en este caso estaría representado por algunos de los pintores que trabajaban en la moda del expresionismo abstracto, que si queréis, pues durante los años 50, sobre todo durante la década de los 50, vive su máximo momento de esplendor para comenzar a decaer después, pues a principios de los años 60, pero bueno, en este momento, ante el ego que supone el expresionismo abstracto, el azar, ¿sabéis?, proporciona el arma más efectiva para derrotar los riesgos de una subjetividad aplastante, una subjetividad inmovilizadora. Esta será la manera de convertir cada nueva obra en algo que no se había visto y que no se había oído hasta entonces. Y yo creo que esta es una de las ideas también que nosotros debemos tener en cuenta, es decir, la novedad. Pero la novedad, ¿de qué manera? Bueno, pues vamos a hacer algo que no se haya hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, piezas o performance, lo que queráis, que no incluya o que no, digamos, haga hincapié en la repetición inconsciente de patrones que ya han sido empleados, ¿no? Es decir, a veces incluso ahora hablamos del arte de archivo y hablamos de la recuperación de la memoria. Bueno, pues en esa época hablaríamos de todo lo contrario, deshacerse de la memoria artística para crear pues, piezas completamente diferentes, ¿no? Y en ese aspecto es el azar
el que permite conseguir el acceso al grado cero de este tipo de trabajos, ¿no? Bien, la teatralización entonces de la performance musical 433 se encuentra orientada a establecer las condiciones de atención hacia la mismidad de lo involuntario. Sería erróneo pensar que la ausencia de sonidos aporta la evidencia de la no intervención de Cage en la pieza. Los sonidos no son audibles porque John Cage tiene la voluntad de que así sea, de que sea de esa manera. A veces la voluntad del artista también cuenta. Los sonidos que aparecen se ofrecen al público de forma involuntaria y ayudan a reflexionar sobre la dimensión de lo que el silencio ofrece o tal vez la posibilidad de que el silencio absoluto no existe y que siempre, aunque sea de forma involuntaria, estamos rodeados de ruido. Y es que cualquier ruido dice algo, lo que sea, ¿no? Y cualquier ruido se convierte en la expresión del sonido. La atención, si queréis, es otra cualidad que requiere la presencia del público, pero atender no es una actividad neutra. Siempre se produce la atención dentro de un marco predeterminado. El simple hecho de reconocer un ruido, es decir, de sustraerlo al flujo de sonidos indiferenciados de lo cotidiano y de valorarlo en un contexto especial, supone una transformación simbólica. David Tudor, entonces como intérprete, tiene la función de captar, como hemos dicho, la atención del público, o sea, no de actuar, ¿no? Define un lugar y un marco donde focalizar el interés. O sea, Tudor aguarda en silencio cuál es la reacción del público y el público a su vez, se concentra en el cuerpo, como estábamos explicando, ¿no? En el camino hacia la composición de esta pieza, estaría bien tener en mente obras como por ejemplo las White Paintings de Robert Rauschenberg, obras que fueron presentadas en el año 1951, o sea, en una fecha muy similar, ¿no? El autor, Robert Rauschenberg, explicaba que estos son grandes lienzos de color blanco organizados con la experiencia del tiempo y presentados con la inocencia de una virgen, así es como él los definía. Tratan estas obras sobre el suspense, sobre la excitación y el cuerpo de un silencio orgánico, sobre la restricción y la libertad de la ausencia, sobre la plenitud plástica de la nada, el punto en el que un círculo comienza y al mismo tiempo se acaba. Bueno, todas estas cuestiones podríamos tenerlas en cuenta o podrían haber sido expresadas por John Cage acerca de la pieza 433, ¿no? Esta pieza de Cage es una pieza vacía, pero también es aquella que nos pide una reflexión acerca de la vacuidad, ¿no? Yo quiero llamar la atención también sobre el tipo de pinturas estas de Robert Rauschenberg, recordando, ¿no?, que Malevich pues había realizado cuestiones parecidas, por ejemplo, cuando presenta el cuadrado negro en el año 1915, o por ejemplo, cuando presenta su blanco sobre blanco en el año 1918, ¿no? Ahora estamos en 1951. También a lo largo de la década de los 50, Yves Klein pues realizará este tipo de pinturas monocromáticas, utilizando principalmente el color azul, ¿no?, que son uno de los trabajos más conocidos de este autor, ¿no? Bien, tratemos ahora entonces de pensar sobre la nada, o bien sobre el significado de esta palabra, de la nada. Quizás podemos pensar en la nada como una ausencia, ¿no? Pero yo creo que también es posible materializar la nada, porque dentro de esa nada siempre hay algo. La idea de vacío en sí no es aplicable al mundo en el cual nosotros nos encontramos y tampoco es aplicable la idea de ausencia de silencio. Mirar, yo he pensado, me da por pensar, porque dicen que el universo, sabéis, el universo donde nosotros nos encontramos, todavía se encuentra en una fase de expansión, ¿no? Si el universo entonces continúa expandiéndose, ¿qué hay en las zonas donde esa expansión todavía no ha llegado? ¿Qué habría allí? Bueno, la respuesta es nada. Pero la verdad es que esta no es una nada que sea comprensible para nosotros, sino es una nada como ausencia total
que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Entre otras razones, sabéis, no lo imaginamos porque hay conceptos como el espacio y el tiempo que no aplican fuera de la zona que nosotros consideramos el universo, esta zona en expansión, ¿no? Donde espacio y tiempo sí parecen que son aplicables, ¿no? Pero que no existirían en este lugar, es decir, en esa otra zona fuera de la expansión del universo. Esta simple idea, que yo creo que también merece una reflexión, aunque sea pensar un poco en ella, yo creo que en muchos casos nos resulta incomprensible la idea de la nada como ausencia de todo. Bueno, está bien que pensemos sobre ello, ¿no? Y está bien, vamos a concluir este vídeo, pues que si te ha gustado como siempre, pues te pido que le dejes un like, que ya sabes que es una cosa que no cuesta nada. Te invito, por supuesto, a dejar un comentario acerca de la pieza 433 de John Cage. ¿La conocías? ¿Habías pensado alguna vez o reflexionado acerca del silencio, de la vacuidad? ¿Crees que existe la nada? ¿Crees que el silencio es posible? Bueno, pues está bien que nos dejes un comentario acerca de cuál es tu pensamiento acerca o vamos relacionado con esta idea o con esta pieza. Yo creo que seguro que ese comentario será interesante para la gente que lo pueda ver y para mí, por supuesto, que lo voy a leer. Poco más. Te invito también a colaborar con este canal. Ya sabes que puedes hacerlo de diferentes formas. Una de las mejores, si queréis, es comprar el último libro que hemos publicado, que se llama Melancolía, y que, bueno, pues es un libro interesante y tiene muy buenas críticas y que a lo mejor, pues oye, te apetece leer o conocer más sobre la melancolía y puedes hacerte con él a través de Amazon. ¿Vale? Está el enlace en la parte, en la descripción de la página. También te puedes unir al grupo de difusión de WhatsApp que nosotros tenemos, donde ponemos noticias, hay total privacidad y recomendamos libros, principalmente, noticias de arte, por supuesto. Hacerte miembro, ¿no?, de este canal sería otra de las opciones. Bueno, por si te apetece alguna de ellas, pues ya sabes que está disponible. Poco más, nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No te olvides de dejar un comentario y un like o suscribirte si aún no lo has hecho. Venga, un abrazo grande y coincidimos en otro vídeo. Adiós.